Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz, que realiza una reunión semanal por Zoom para movilizar a los ciudadanos a unirse a la campaña para construir una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Hoy es 14 de enero de 2026. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, el lunes EIR patrocinó una mesa redonda de emergencia para discutir el acelerado colapso del derecho internacional, ejemplificado por la provocadora declaración del presidente Trump después de ordenar el secuestro del presidente Maduro de Venezuela, en la que afirmó que no necesita el derecho internacional. Esta mesa se tituló "Es peor de lo que piensas: las implicaciones estratégicas del ataque a Venezuela y cómo sacar al mundo del abismo". Participaron expertos, funcionarios electos y activistas de América, Europa, Asia y África. Hoy veremos videoclips de algunas de sus declaraciones, pero comencemos con un informe tuyo sobre la importancia de esta discusión de emergencia que organizaste. Bueno, la situación mundial claramente se está saliendo de control. Hay una aceleración de las crisis. Tenemos lo que mencionaste, la intervención ilegal en Venezuela, el secuestro del presidente. Tenemos amenazas contra México, Cuba, Dinamarca. La situación en Ucrania no está resuelta. Existe el peligro inminente de una escalada y la posibilidad de una nueva guerra contra Irán y muchas otras crisis en el mundo. Está muy claro que nadie se está ocupando de ello. No es que haya algo completamente nuevo en lo que sucedió con la declaración de Trump, pero la diferencia es que lo dijo sin rodeos. Básicamente, gobiernos anteriores, como los gobiernos de Biden y Obama y otros gobiernos, ya lo habían hecho antes, pero él dijo descaradamente que no tiene otra guía que su propia mente, su propia moralidad. Dijo explícitamente que no se necesita el derecho internacional. Creo que el cambio cualitativo que subyace en esto no es, como dije, que se haya hecho algo cualitativamente diferente a muchas otras intervenciones ilegales en todo el mundo, sino que ahora nos encontramos en una situación en la que el hombre más poderoso del planeta declara abiertamente que el derecho internacional no existe, que la fuerza hace el derecho. Él estaba elogiando la eficiencia de la operación militar estadounidense en Venezuela, diciendo que esto es lo que sucede si no se sigue el programa, lo que básicamente significa que Estados Unidos se apoderará de todo lo que quiera en el mundo. Así que decidí convocar una reunión de emergencia, invitando a algunas de las personas más destacadas que conocemos por nuestro trabajo de décadas y que sé que están igualmente preocupadas por la situación del derecho internacional y el funcionamiento del sistema de gobernanza mundial. Así que, con muy poca antelación, pudimos reunir un panel extraordinario compuesto por casi una docena de personas, entre ellas un ex subsecretario general de la ONU de Alemania, un ex ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, un ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, un ex presidente de Guyana, una ex congresista de México y muchos otros de los que oirán hablar en este programa. Lo que surgió fue una discusión muy seria con la idea de que si los gobiernos obviamente no actúan para remediar esto, si ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni hasta ahora la Asamblea General de la ONU han funcionado, entonces hay que reconocer que el mundo se encuentra en una situación de caos, de anarquía, de la ley del más fuerte, de la ley de la selva. En la era de las armas nucleares,
Esta es una situación extremadamente peligrosa. Así que decidimos organizar este panel. Duró casi 3 horas y decidimos que se deben tomar ciertas medidas. Se debe formar un grupo de acción. Se está redactando una declaración y haremos un llamado a los pueblos del mundo para que actúen. Obviamente, tenemos que crear un nuevo sistema de gobernanza, una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que debe basarse en los principios que garanticen los intereses de todos y cada uno de los países del planeta. Pero para lograrlo necesitamos crear una nueva sociedad civil internacional estructurada que reúna a los diferentes elementos de personas y organizaciones preocupadas, una especie de movimiento internacional de ciudadanos del mundo unidos. Eso es, a grandes rasgos, de lo que se trataba todo esto, y creo que ahora podemos debatir algunos de los aspectos más concretos que se plantearon. El primer video que tenemos es de la presentación de la ex ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, la honorable Naledi Pandor, quien habló de las medidas que pueden contrarrestar el debilitamiento de la autoridad del derecho internacional. La comunidad global, en particular los poderosos Estados miembros de la ONU de Occidente, han demostrado ser incapaces o estar desinteresados en reafirmar el respeto por el derecho internacional cuando se les ha pedido que actúen ante los abusos actuales. Su inacción sugiere la necesidad de buscar alternativas para fortalecer las instituciones internacionales que han demostrado tener la capacidad y el interés de marcar la diferencia. Se debería persuadir a formaciones como el BRICS, el Grupo de los 20, en particular con sus miembros de países en desarrollo, el Grupo de la Haya, recientemente establecido y compuesto por 30 países que se han comprometido a respetar el derecho internacional, la Unión Africana y otros organismos regionales para que hagan más para que el mundo regrese al compromiso multilateral. La actual respuesta apática ante las violaciones del gobierno estadounidense ha creado un vacío que propicia nuevas violaciones y se requiere una acción urgente. Este podría ser un momento en el que las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos puedan desempeñar un papel de liderazgo global. Es necesario instar a las organizaciones religiosas a que se unan a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a que afirmen la necesidad vital de la cooperación global, así como a que acuerden prácticas y alianzas que apoyen una mayor cooperación multilateral. Deberíamos incluir a las Naciones Unidas como socio central en dicha iniciativa y debe recibir el apoyo necesario con recursos si se requieren. Utilizando los importantes compromisos del Grupo de la Haya, ahora con 30 miembros, esta coalición por el multilateralismo podría afirmar la importancia crucial del cumplimiento de los tratados y convenciones acordados por la ONU. Helga, tenemos una pregunta de una activista de Ghana que escribió: Helga, usted defiende que las naciones occidentales, incluyendo Estados Unidos y Europa, trabajen con el BRICS y otros, en lugar de verlos como una amenaza e intentar detenerlos. Dado que la doctora Pandor estaba hablando del BRICS, creo que sería bueno que respondiera a esta pregunta. ¿Por qué le tienen miedo al BRICS? ¿Y por qué no pueden abandonar la mentalidad de una potencia colonial? Últimamente he estado pensando mucho en el problema de que cuando el mundo está tan claramente sumido en el caos, cuando es tan evidente que no funciona como se había previsto, ¿por qué las élites de Europa y Estados Unidos o de Japón son tan obviamente incapaces de reflexionar sobre el hecho de que la situación mundial es en gran medida el resultado de sus políticas? Si estas políticas llevan a tal resultado, ¿por qué no son capaces de decir: está bien, quizás cometimos un error, quizás deberíamos corregir algo? No, no lo han hecho.
Y esto resulta en un creciente desencanto, una creciente separación entre la gente y los gobiernos. Esto se puede ver, por ejemplo, en la llamada coalición de los dispuestos en Europa. El índice de aprobación de los jefes de Estado de estos gobiernos es, en el mejor de los casos, del 20%. Eso es patético. Y el principio de que el gobierno solo es legítimo cuando cuenta con el consentimiento de los gobernados es una idea muy importante que surgió con la evolución del Estado Nacional Soberano en el siglo XV, especialmente a través de los escritos de Nicolás de Cusa, quien fue el primero en plantear este principio del consentimiento de los gobernados. Por eso creo que lo que estamos intentando hacer con esta nueva iniciativa, al intentar catalizar una nueva sociedad civil internacional coordinada, estructurada, que tendrá muchas partes y organizaciones, pero en la que todas se sientan parte de un mismo movimiento de ciudadanos del mundo para corregir el rumbo actual de los acontecimientos. Es necesario, porque cuando no hay ninguna institución a la que acudir, no se puede ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque siempre habrá un veto. No se puede ir a la Asamblea General de la ONU en las condiciones actuales, porque habrá muchos sobornos, presiones y coacciones. No hay a dónde ir. Si se acude a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte Penal Internacional, sus decisiones no se hacen cumplir. Así que esta es una situación de anarquía y por eso estamos intentando encontrar la manera de que el derecho internacional vuelva a estar vigente para que rija al mundo. El derecho internacional no es el derecho positivo, no es una legislación arbitraria o una combinación de leyes inventadas. El derecho internacional fue el proceso que surgió de la Paz de Westfalia y refleja principios jurídicos subyacentes más fundamentales como el derecho natural en Europa, el principio de la cosmología en India o la idea del mandato del cielo. En otras palabras, no podemos violar indefinidamente las leyes del universo sin que éstas reaccionen y demuestren que no nos estamos comportando de la manera correcta. Por lo tanto, este es un esfuerzo muy importante porque la única manera de remediar la situación es que los pueblos de todos los países alcen su voz con más fuerza. He dicho muchas veces en el pasado que me gustaría mucho que los países del sur global se hicieran oír más para que los ciudadanos de los países occidentales pudieran escucharlos. En este momento existe tal control de los medios de comunicación, tal esfuerzo por controlar el discurso, que creo que cuanto más se expresen los países del sur global y digan exactamente lo que acabas de decir, mejor. Nuestro siguiente videoclip de la mesa redonda de EIR es del embajador Chas Freeman, con una larga trayectoria en diplomacia, inteligencia y en gobierno. Habla sobre las posibles alternativas para sortear los obstáculos que se han impuesto en las Naciones Unidas. Podemos ver el siguiente clip. La paz en Ucrania beneficiaría al mundo entero, pero por sí sola no solucionaría las deficiencias manifiestas de nuestras antiguas instituciones globales. Si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no puede regular la paz y el desarrollo mundiales, ni hacer cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, debemos explorar soluciones alternativas. Nada impide que los países se reúnan en conferencias ad hoc para acordar la aplicación de las normas y las acciones colectivas que aborden sus preocupaciones comunes. No hay nada que impida a los miembros de la paralizada Organización Mundial del Comercio
recrear sus funciones a nivel regional. No hay razón para permitir que el ideal de universalidad impida la acción a niveles menos que universales para abordar y resolver problemas que la mayoría de los miembros de la comunidad internacional consideran urgentes. Si el sistema de las Naciones Unidas, al igual que el de la Sociedad de Naciones, ha fracasado, es hora de debatir cómo repararlo o sustituirlo. La destrucción de los valores al que se refería el presidente alemán Steinmeier ha provocado un desastroso derrumbe del derecho y las instituciones internacionales. Fueron necesarias 2 guerras mundiales y la devastadora desintegración del orden mundial para que nacieran respectivamente la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. El actual desorden mundial bien podría provocar otra guerra global, esta vez nuclear y posiblemente fatal para nuestra especie. Sin duda, redunda en nuestro interés colectivo evitarlo tomando medidas para reconfigurar el moribundo sistema del siglo XX y crear algo mejor. Siento que nuestros gobiernos están empezando a comprender finalmente que en las nuevas circunstancias anárquicas no pueden seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Debemos exigirles que hagan frente a los retos actuales y no permitirles que sigan silenciando a quienes insisten en que lo hagan. En un comentario posterior, dijo que cree que el pueblo estadounidense se encuentra ahora en una especie de situación pre-revolucionaria que podría llevarlos a aceptar esto y a unirse a tu propuesta. ¿Qué opinas al respecto, Helga? Creo que todo el mundo está hablando de la polarización extrema que existe en Estados Unidos, que podría conducir a una nueva revolución americana, pero también a una guerra civil. En este momento existe una situación en la que los diferentes bandos de la división política son tan incapaces de comunicarse entre sí que representa un peligro real. También se hizo otra propuesta, no sé si fue de Chas Freeman o de algunos de los otros participantes, de que debe haber algún tipo de, se me olvidó la palabra, de revisión de lo que salió mal en la política estadounidense. Quizás Harley puedas ayudarme con la palabra que se usó en la discusión. Creo que esta es una propuesta muy útil porque creo que el ciudadano estadounidense promedio no es consciente. Y esa es mi experiencia personal en muchas discusiones de cuánto se ha alejado Estados Unidos de la noble idea de la Revolución Americana. Creo que dado que este año celebramos el 250 aniversario de la Revolución Americana y que hasta ahora lo que se ha anunciado como celebraciones son cosas como un combate de lucha libre en el jardín de la Casa Blanca y otras ideas no tan elevadas. Eso no es en absoluto adecuado. La Revolución Americana no fue solo un asunto del salvaje oeste, como se muestra en las películas de Hollywood. La Revolución Americana fue un proyecto de las mentes más brillantes de todo el mundo, pero especialmente de Europa. Benjamin Franklin contaba con vastas redes en Europa, quienes contribuyeron a la concepción de lo que constituye una república, lo que constituye una constitución dedicada al bien común, no solo para la generación actual, sino para todas las generaciones futuras. La Declaración de Independencia no es un documento arbitrario, es muy real. Dice que si se comete una injusticia durante mucho tiempo, es posible que la gente tenga que soportarla durante mucho tiempo porque no se quiere, ahora lo estoy parafraseando, no se quiere desmantelar las instituciones a la ligera, porque son la base para que las cosas funcionen. Pero si una injusticia persiste durante mucho tiempo hasta el punto de volverse insoportable, la gente tiene el deber de remediar y corregir la situación, lo que les da
derecho a hacerlo son los derechos inalienables, el derecho a la vida, la libertad y la felicidad. La vida es evidente, la libertad debe ser celebrada y la felicidad significa, en el sentido de Gottfried Leibniz, el derecho a una vida plena para cada ciudadano de ese país. Esa es una noción mucho más profunda que ser feliz o tener suerte o algo por el estilo. Significa una vida plena como ser humano creativo. Creo que el llamado de la Declaración de Independencia en el momento del 250 aniversario es algo que todo estadounidense debería estudiar y reflexionar sobre cómo aplicarlo a la situación actual. La Guerra de Independencia estadounidense fue la primera guerra anticolonial contra el Imperio Británico. De allí surgió el principio de soberanía, el principio del derecho a seguir el propio camino de desarrollo económico. Condujo al sistema americano de Alexander Hamilton, un sistema económico en el que se valora la creatividad individual porque se considera la fuente de la riqueza de la sociedad en su conjunto, en comparación con el sistema británico, donde el control del comercio y la explotación servían para enriquecer al comerciante, comprando barato y vendiendo caro. Ese era el sistema totalmente opuesto contra el cual se hizo la Revolución Americana. Por lo tanto, creo que el momento del aniversario de la Revolución Americana es precisamente el momento adecuado para volver a los principios de la Revolución Americana. Y estoy convencida de que el mundo solo podrá salir de su crisis actual si a nivel internacional podemos evocar esa idea de lo que representó la Revolución Americana, cómo se ha alejado Estados Unidos de esa gran idea y cómo puede regresar a una forma actual del mismo concepto. Ahora quiero otro clip de la reunión del lunes. Se trata del profesor Zhang Weiwei de la Universidad de Fudan en Shanghai, quien habló del peligro de la guerra. Hizo una advertencia muy contundente sobre la expansión del militarismo y la carrera armamentística si la diplomacia no funciona. El sistema jurídico internacional, anclado en la Carta de las Naciones Unidas, constituye un hito histórico en la salvaguarda de la paz y el desarrollo mundiales, forjado a partir de las amargas lecciones de las dos guerras mundiales que cobraron la vida de decenas de millones de personas. Es responsabilidad de todas las naciones esforzarse colectivamente para mantener el orden internacional de la posguerra, sustentado por la Carta de las Naciones Unidas, y rechazar resueltamente cualquier intento de socavar sus cimientos, ya sean las acciones descaradas al estilo de Trump, el llamado modelo liberal occidental de intervenciones militares bajo diversas excusas, o el peligroso resurgimiento del militarismo japonés, una fuerza que infligió estragos incalculables a China y muchos otros países asiáticos. El 6 de enero, el gobierno chino anunció una prohibición total de la exportación de todos los artículos de doble uso a Japón, un aliado clave de Estados Unidos en Asia. Esto abarca a todos los bienes, técnicas, tecnologías y servicios que podrían desviarse a fines militares. China nunca tolerará el resurgimiento del militarismo japonés sin importar las excusas que se utilicen ni el apoyo externo que se obtenga. Nuestra postura se basa en el compromiso inquebrantable de defender la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional de posguerra basado en dicha carta. Esta amplia prohibición también puede ser una advertencia para Estados Unidos de que cualquier medida que perjudique los intereses legítimos de China, ya sea en Venezuela o en otras partes del mundo, provocará una respuesta contundente por parte de China. Que todos los países amantes de la paz en todo el mundo se unan en nuestro esfuerzo común y en la lucha contra todos y cada uno de los actos que pisotean el orden internacional de posguerra.
anclado en la Carta de las Naciones Unidas. Tomemos todas las medidas posibles para frenar tales actos y defender los principios fundamentales de justicia y equidad que sustentan nuestro marco de gobernanza global compartido. Algunas personas han dicho que han visto que China ha tenido una respuesta algo moderada ante el peligro de guerra. No creo que ese sea el caso del profesor Zhang. ¿Qué opinas, Helga? Bueno, creo que China es una nación amante de la paz, contrariamente a lo que dicen algunas personas. Si se observa la historia milenaria de China, no se encontrará ninguna prueba de que sea una nación agresiva. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que la base de la política china es la filosofía de Confucio, quien tenía una idea muy clara sobre el desarrollo armonioso de la familia, la nación y la nación entre muchas naciones. Incluso mucho antes del gobierno actual, esa siempre ha sido una característica rectora de la política china. Por lo tanto, están reaccionando a la situación actual. Tiene derecho a progresar. El milagro económico chino de los últimos 40 años es el ejemplo histórico más sin precedentes de lo que la creatividad humana puede lograr cuando se lo propone. China pasó en 40 años de ser un país pobre a ser el país más desarrollado del mundo. Quizás Estados Unidos todavía sea más fuerte en términos de armamento militar convencional y 800 bases en todo el mundo, pero China sin duda ya ha superado a Estados Unidos en términos de las tecnologías más avanzadas. Cuenta con una red ferroviaria de alta velocidad de 50,000 kilómetros. Es impresionante. Podría extenderme en una larga descripción de cómo China ha logrado un milagro económico realmente increíble y tiene derecho a hacerlo. No están obligando ese poder económico ni lo usan para obligar a otros países, sino que lo están compartiendo. Una competencia donde todos ganan, una iniciativa de seguridad y desarrollo global, la iniciativa de desarrollo global, la iniciativa de la Franja y la Ruta. Todos estos programas han sido un esfuerzo por compartir el ejemplo de la prosperidad económica china con otras naciones, especialmente con las del sur global. Así que ni siquiera ha empezado a reaccionar a los acontecimientos, pero creo que Occidente, o más concretamente Estados Unidos, intuyó lo que podía hacer China cuando las políticas arancelarias estadounidenses amenazaron a China con aranceles exorbitantes. En un momento dado, China dejó claro de forma discreta pero eficaz que controla los elementos de tierras raras y muchos otros aspectos, y que podría paralizar la producción militar occidental de la noche a la mañana. Eso detuvo la guerra arancelaria. Por lo tanto, creo que no se debe malinterpretar la respuesta relativamente suave de los chinos como una voluntad de capitular, porque no es así. Creo que Zhang Weiwei es quizás un poco más franco que la mayoría de los representantes gubernamentales o diplomáticos, pero creo que dice la verdad sobre cuál es la política china. Tengo un par de preguntas más para ti. Las siguientes preguntas provienen de personas que claramente están enojadas por lo que está sucediendo en Occidente. Un activista del Reino Unido, hablando de las amenazas desestabilizadoras contra Groenlandia, Irán, Colombia, Cuba, México, etc., dice: espero que el mensaje de su mesa redonda sea escuchado. En mi opinión, Starmer es otro criminal de guerra a la imagen de Tony Blair. Y John Northam, creo que de Estados Unidos, dice: ¿cómo se puede lograr un retorno al Estado de Derecho cuando un país se siente por encima de la ley y puede hacer lo que considere que más le beneficia? Así que esas son las dos preguntas.
Bueno, esa es la cuestión. Esa es precisamente la razón por la que creamos esta iniciativa. Si las élites de estos gobiernos creen que están por encima de la ley, ¿por qué es posible esto? Según la Constitución estadounidense, pero en realidad todas las constituciones, ¿quién es el soberano de un país? No es el presidente, no es el Congreso, no es el Parlamento, es el pueblo. El pueblo es el soberano. Ahora bien, la razón por la que este sistema actual no ha funcionado es porque los ciudadanos se han vuelto demasiado complacientes. Han olvidado que una república solo funciona cuando hay ciudadanos del Estado. Creo que fue George Washington quien salió de su puesto y dijo, les di una república, pero depende de ustedes conservarla. O tal vez fue Benjamin Franklin. Sí, fue Benjamin Franklin el que dijo, les di una república, pero depende de ustedes conservarla. Y eso, ya saben, creo que fue George Washington quien advirtió sobre los partidos políticos. Dijo que los partidos políticos son una amenaza para el funcionamiento de una república porque tienden a ser partidistas, tienden a presionar a favor de un grupo de interés u otro. Por eso se necesita que la ciudadanía sean ciudadanos soberanos del Estado. Necesitamos regresar al estadismo, una idea que ya no se debate en el discurso actual. El estadismo es la idea de que debe haber cooperación entre el gobierno y los gobernados y debe existir una relación recíproca a través de un sistema representativo en el que el representante represente tanto los intereses del gobierno, porque ese es el bien común, como los intereses de los ciudadanos y los gobernados, quienes tienen derecho a ser escuchados y a participar en el autogobierno. Esa es una estructura muy importante. Esto no se consigue prendiendo los videojuegos, la televisión o navegando por internet o lo que sea. Esto es algo sobre lo que se actúa. Requiere el aprendizaje y la preparación. Casi hemos caído en una edad oscura. La gente ha renunciado a su derecho como ciudadanos soberanos porque dicen, oh, de todos modos no se puede hacer nada. Esta gente de arriba es demasiado poderosa. Pero es esa mentalidad la que nos ha llevado a esta crisis. Y lo que intentamos hacer al reconstruir un movimiento de sociedad civil a nivel internacional es unir a los ciudadanos del mundo. Hay muchas personas buenas, muchas organizaciones buenas, pero están divididas, separadas. No se centran en las cuestiones fundamentales. Por eso el mundo está en el caos. Pero creo que, dado que tengo la firme convicción de que los seres humanos son creativos, que son buenos por naturaleza, que si se les da una oportunidad con suficiente desarrollo económico, suficiente acceso al conocimiento, al estudio real de la sabiduría, creo que en este momento hemos perdido el rumbo como especie humana. Pero estoy absolutamente convencida de que podemos volver al camino correcto para la superación personal, empezando por cada uno de nosotros individualmente y también mejorando a la sociedad actuando juntos en solidaridad, basados en el amor por la humanidad. Creo que el cinismo actual que se ha apoderado de muchas personas es realmente traicionero, porque el cinismo no debería permitirse. Es una enfermedad. Si tienes algún indicio de cinismo en tu propio pensamiento, limpia el ordenador, erradícalo, empieza de cero, reinicia, empieza con una imagen positiva del hombre y entonces creo que se pueden hacer milagros.
Una última pregunta, creo que de alguien que apreciará lo que acabas de decir. Es un bloguero que alterna entre la depresión, un minuto critica duramente a Trump, al siguiente se une al síndrome de aversión a Trump. Pregunta lo siguiente, ¿ve usted la confrontación de Trump con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras se dirige a Davos para una reunión de la élite globalista como una oportunidad para impulsar la ley Glass-Steagall que Trump apoyó en su momento? Y como un posible paso hacia el rechazo de sostener al sistema financiero y a favor de la idea de la Rush del sistema de economía política estadounidense? Sí, porque creo que no estoy a favor de la independencia de los bancos centrales, pero creo que en este caso, la razón por la que el presidente Trump quiere que Powell baje los tipos de interés es porque está pensando en las elecciones de mitad de mando. No puede permitirse una gran ola de quiebras ni ningún otro desastre financiero o económico. Miren lo que está sucediendo en Alemania en este momento, donde hay insolvencias en cascada de todo tipo de empresas que cierran, despidos, el desmantelamiento de todo el sistema económico. Dado que el canciller Merz hasta ahora ha sido completamente incapaz de hacer nada al respecto, porque no aborda los problemas correctos. Su popularidad se está desplomando. Ocupa el puesto 19 en términos de popularidad entre los políticos alemanes. Trump, obviamente, sabe que la burbuja de la deuda de Estados Unidos de 37 billones de dólares en deuda pública, además de la deuda corporativa y la burbuja de derivados, la burbuja de la inteligencia artificial y la burbuja de las criptomonedas puede estallar en cualquier momento. La única forma de posponer esa explosión es bajando los tipos de interés y yendo hacia una hiperinflación. Creo que es bastante obvio lo que hay detrás de todo esto. Así que de hecho, creo que si más ciudadanos, legisladores estatales, alcaldes y personas comunes exigen la implementación de las 4 leyes de Lyndon LaRouche, la primera de las cuales es la ley Glass-Steagall, tal como la implementó Franklin Delano Roosevelt en 1933, el establecimiento de un banco nacional, la nacionalización de la Reserva Federal y luego la emisión de crédito barato para la inversión productiva, pero no para el complejo militar industrial. Trump quiere aumentar el presupuesto militar de 900,000 millones de dólares a 1.5 billones de dólares. Esto representa un aumento de 2/3 en el presupuesto militar, que él mismo había prometido reducir a la mitad durante su campaña electoral. Esta es la dirección equivocada. Estados Unidos debería invertir en la reconstrucción de la infraestructura básica de la economía estadounidense para reparar los numerosos baches en las carreteras, construir un nuevo sistema de trenes de alta velocidad que conecte a todos los ciudadanos estadounidenses, reparar el deficiente sistema de transporte aéreo de Estados Unidos, que ya no es muy seguro. Hay tantas cosas por hacer. Construir ciudades científicas, construir nueva infraestructura que revitalice a toda la población estadounidense, especialmente a los jóvenes. Se puede cambiar, pero solo sucederá si hay ciudadanos valientes que lo exijan. Deberías ser uno de ellos y unirte a nuestros esfuerzos. Nos hemos extendido un poco más de lo habitual. Solo quiero concluir diciéndoles que los videos de la mesa redonda de emergencia de Executive Intelligence Review se publicarán muy pronto en nuestra página. Helga, tendrás otra llamada de la Coalición Internacional por la Paz este viernes. ¿Algo que quieras contarnos al respecto? Estoy segura de que gran parte de la discusión se centrará en cómo implementar esta idea de un movimiento internacional de la sociedad civil, porque la Coalición Internacional por la Paz ya representa un germen de ello. Hemos tenido participantes de 30
40, 50 países a lo largo de su existencia. Animaremos a la gente a que comience a construir un movimiento de este tipo. Así que esa será una parte importante. Con suerte, ni siquiera Groenlandia. Ese es otro tema que sin duda debemos discutir. El presidente Trump dijo que la única defensa que tiene Groenlandia son dos perros de trineo. El pueblo de Groenlandia tiene una cláusula de defensa, lo que significa que si son atacados, automáticamente tienen que contraatacar. Dado que esto lo han dicho tanto la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, como el primer ministro polaco, Tusk, esto significaría el fin de la OTAN, porque habría una guerra entre dos países de la OTAN. Hay mucho en juego. Tenemos el peligro inminente de que algo suceda en Irán. Tenemos el peligro de que estalle una guerra civil en Venezuela. Hay una amenaza para Cuba y México. Así que tendremos muchísimas cosas que discutir y les animo a que nos acompañen y participen activamente. La reunión de la Coalición Internacional por la Paz por Zoom es el viernes a las 11 hora del este. Helga, nos vemos entonces. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta luego.